La información es protección. Una presentación de Educando mi País. Educados y conectados. En las manos. La información es protección. Yo apoyo a la educación. Yo apoyo la educación. Yo apoyo la educación. Yo apoyo la educación. Yo apoyo a la educación. Jitoon, Patijonik, Patijopur. Ya somos más de 30 organizaciones que nos hemos sumado a la educación a través del programa Educando mi País, donde más de 150,000 guatemaltecos podrán cursar la primaria a través de su celular sin consumir sus datos. ¿Y tú, cuándo te nos unes? Más información www.educandomipaís.com o al WhatsApp 5811-3248. Hay una oportunidad, aquí no hay clase social. Hola queridos amigos, los saluda Alan Tenenbaum. Para mí la educación es clave, sumamente importante. Creo que es uno de los problemas raíz de todos los problemas que tenemos hoy en día. Y es por eso mismo que pues me encanta Educando mi País y me siento muy honrado de ser un embajador de ellos. Y los invito a que ustedes también lo apoyen, porque juntos y unidos podemos sacar adelante a un país y al mundo entero. Así que apoyemos Educando mi País. Aprender a escribir. Hola amigos, estamos muy entusiasmados de presentarles la herramienta Educando mi País. Veamos cómo funciona. Desde acá recibirás mensajes de textos diarios con tus videoclases, las cuales serán gratuitas. Es decir, que no necesitas internet para verlas. Tendrás 24 horas para ver y repasar tus videoclases antes que desaparezcan de tu celular. Debes de estar pendiente de los beneficios extras que obtendrás al utilizar la herramienta Educando mi País. Y no olvides asistir a tu grupo de alfabetización. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro webinar de Educando mi País. Hoy nuevamente con una invitada de lujo, con un expertise muy grande y una experiencia muy grande en la educación, no solo en Guatemala, sino en muchos países. Ella es cubana, así que les presento a nuestra invitada especial de esta noche, la doctora Tomasa Romero. Doctora, muy buenas noches para usted. Muy buenas noches, un placer de estar con ustedes. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de alianzas, doctora. El mundo se mueve por las alianzas, como humanos nos movemos por las alianzas y las empresas se mueven por las alianzas. Pero ¿qué pasa cuando el aliado tiene que ser la educación con los niños? ¿Qué pasa con ese tema que nos tiene a todos en un sigilo, hasta en una depresión posible de que no sabemos por dónde poder hacer esa alianza y ese triángulo perfecto entre la educación, los niños y esta pandemia del COVID-19 que tanto nos ha afectado en los últimos 6 meses y días, que digamos podemos ver nuevas luces. Hoy entraron los primeros vuelos al país, se vislumbra que ya hay un cambio positivo. Sin embargo, lo que se espera es una parte de mucha responsabilidad de parte de los guatemaltecos y guatemaltecas para que podamos dar el paso, ya no de estar en la sombra, en esta super mega cuarentena que hemos vivido, sino lo que se deja venir.
Dentro de esta alianza, usted como experta en educación, siendo ex viceministra de Educación en Cuba, con todo ese aprendizaje que usted ha tenido en este triángulo hoy, cuando las alianzas en Latinoamérica y Centroamérica, digamos, específicamente, la educación no ha sido el punto de partida a nivel gubernamental, ni el primer foco donde tengamos que poner la inversión. Hoy con la pandemia, por supuesto que rompemos la alianza que teníamos entre los jóvenes y la educación, y hoy lo que vamos a buscar en este conversatorio, doctora, es que usted nos dé su mejor apreciación en cómo poder ser aliados, así como el título de nuestro webinar, cómo poder ser aliados para poder transmitirlo a las personas que nos siguen semana a semana con nuestros webinars. Así que yo le dejo la palabra y nuevamente el agradecimiento desde Educando a mi País por acompañarnos y dejarnos todo su talento en estos próximos 58 minutos. Muchas gracias. Yo creo que es un placer y un privilegio el poder participar con ustedes y aportar algunas ideas que son para reflexionar. Yo creo que lo primero es una etapa, y coincido plenamente, que es una etapa de alianzas. Las alianzas hoy están presentes más que nunca, y precisamente el hecho que las alianzas estén presentes se hace camino al andar. El hacer camino al andar, ¿dónde nos lleva? Todos los presentes sabemos que lo primero que tiene y desea todo padre de familia es acompañar a nuestros hijos. Pero para acompañar a nuestros hijos tenemos que tener la certeza de tener un equilibrio emocional adecuado. Si usted lógicamente no entiende esta etapa, porque no tiene por qué entenderla, y esta doble función de ama de casa, de poder tener que hacer los oficios en casa y por encima de eso tener el teletrabajo y además la atención de nuestros hijos, evidentemente nos agobia. Pero creo que el reto está justamente en no agobiarnos, en sacar de nosotros mismos ese yo interior, esa fortaleza interior que nos va a dar el hecho de que se convierta la crisis en una oportunidad. Yo, como usted decía, no puedo dejar de traer a la luz un pensamiento martiano que nos dice que el sol quema con la misma luz que nos alumbra. Yo creo que ahí hay una idea muy clara. La situación de crisis es real, es una crisis no solo en el plano de salud, sino también en el plano económico. Eso es agobiante para cualquier familia. Pero tenemos que tener claridad de que nosotros no podemos resolver la crisis externa. Sin embargo, nosotros sí podemos atenuar y mejorar nuestra crisis interna. ¿Y cuál es nuestra crisis interna? Nuestros pensamientos. Nuestra crisis interna es buscarle soluciones a cada uno de los problemas que tenemos. Y yo siempre recomiendo ante este momento algo que es y que también se define por José Martí, que los agradecidos vemos la luz. Y los agradecidos, lo que todas las mañanas damos gracias cuando sale el sol, cuando todos los que vemos un atardecer y sonreímos, yo creo que tenemos que saber que la palabra de estos tiempos es agradecer. Agradecer el tiempo en familia, agradecer, para ello hay que hacer bolsillos de tiempo. Nosotros no podemos sentirnos delante de nuestros hijos como que estamos desesperados, como que estamos agobiados. La mejor manera de dar paz es tener paz interior. Y por esa razón, ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar a irle mostrando que hay 5 estrategias para enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos sentirnos agradecidos de esa oportunidad. Y es cuando yo hablo, es cuando usted logra tener ese equilibrio emocional adecuado en el hogar. Si su hogar es un hogar que está con irritación permanente, si hay discusiones, si no hay paz, realmente yo les recomiendo sentarse al terminar la noche, todos los adultos, miembros de familia, y compartir qué salió bien y qué salió mal en el día. Hay muchas veces que yo a eso le llamo meditar. Hay que aprender, sobre todo los profesionales, tenemos también que aprender a meditar sobre nuestras carencias. Pero el que no es profesional y simplemente tiene una gran profesión y es ser madre o padre de familia, tiene que meditar mucho cómo yo exteriorizo esa paz que tienen que tener mis hijos y ese equilibrio emocional.
Si yo no parto de ahí, ese es mi primer papel para acompañar equilibradamente a mis hijos y después poderlo enseñar. Yo creo que hoy lo que estamos haciendo es que estamos desesperados porque nuestros hijos aprendan contenido nuevo sin darnos cuenta que lo importante de estos tiempos es lograr que nuestros niños, jóvenes y adolescentes desarrollen habilidades para la vida. El contenido solo es un vehículo que va a llevarnos ¿a dónde? A un crecimiento en competencias. Por lo tanto, ¿qué yo les propongo como segunda acción? Indagar con sus docentes, con la institución educativa donde están sus hijos, cuál es la manera en que están tratando de llevar esta enseñanza. Hay veces que escucho muchas versiones donde hablamos de que estamos en presencia de una enseñanza virtual, que estamos en presencia de una educación mixta. Sin embargo, cuidado, estamos en presencia solo de una enseñanza remota de emergencia, que no preparamos, que no organizamos, que se nos impuso y en un momento dado la asumimos. Por lo tanto, cada institución educativa tiene características diferentes de cómo asumirla. Por lo tanto, la tercera recomendación que les hago es no evaluar, sino participar en el proceso. Y en esa participación, siendo aliados, y aquí vuelvo a reiterar por donde comenzamos, esta es una época de alianzas, aliados de sus docentes, del director de su institución, ustedes van a ir mejorando el proceso. Y es cuando ustedes le van a decir qué ha salido bien y qué no ha salido bien. Pero sobre todas las cosas, ¿por qué? Porque yo no puedo en esta etapa de confinamiento tener una disciplina férrea en mi casa. Yo tengo que tener la capacidad de flexibilizar todas las maneras y horarios de vida que yo tengo instaurado en el hogar. Por lo tanto, fíjense que yo reafirmo, si hay un hogar donde no hay horarios de vida, ahí usted no va a lograr dejar de agobiarse. Usted tiene que tener un horario para cada actividad. Yo a eso le llamo calidad de tiempo. Cuando yo inicié el día, yo preparé el desayuno de mi familia, correcto, pero yo tengo un tiempo para ese desayuno. Después yo tengo un tiempo para sentarme con mis hijos para poderle orientar en la parte del proceso docente educativo. Pero cuando yo estoy con ellos, yo no estoy apurado porque tengo algo puesto al fuego o porque yo tengo una llamada pendiente. No, yo tengo que concentrarme y él me tiene que ver seguro y que yo garantizo que estos son tiempos de oportunidades y no de crisis. Y ese es otro mensaje que le estoy dando. Miren, el COVID es real, pero hay una cuestión que nosotros ha fortalecido la unidad familiar. Nos ha permitido conocer a nuestros hijos. Nos ha permitido conocer a nuestros esposos también, ¿por qué no? Y a las esposas, que muchas veces con el automático puesto, ni tan siquiera sabíamos cuáles eran sus gustos. Nos ha permitido consentir. Yo creo que esta es una etapa de mucho amor, de mucha flexibilidad y sobre todo de no perder la esperanza. ¿Cómo no la pierdo? Haciendo proyectos para cuando esta etapa termine. Por lo tanto, recuerden que todas las crisis comienzan y todas tienen un fin. Y yo les diría que quiero reafirmar aquí un concepto de familia. Familia no está dado por lazos consanguíneos. La familia está diseñada como concepto de familia, célula básica de la sociedad, cuando esa familia tiene un proyecto de vida en conjunto. Muchas veces el padre de familia es un empresario de éxito y todo el mundo está volcado para que él logre sus objetivos. Yo creo que es momento, y muchas veces pasa con la madre, ¿no? Yo creo que hay que sentarse y decir, bueno, ¿cuáles son las metas, las aspiraciones, los sueños que tiene desde el más pequeño de casa hasta el más adulto? Y es entonces cuando todos contribuimos al bien común. Y ese es el futuro que nos llega, porque recuerden que la educación que viene va a ser una educación para el bien común. Una educación que es una educación para la esperanza. Y por lo tanto va a trabajar sobre todo en las desigualdades que hoy tenemos en presencia real, que más que nunca se han visto.
Y yo soy del criterio que muchas veces se piensa que hay desigualdades porque no cuento con el dispositivo electrónico. O porque por mi edad quizás no maneje con efectividad porque no soy nativo digital. Sin embargo, yo digo que cuidado, cuando no hay pensamiento crítico, cuando no hay capacidad de reflexión y cuando no somos capaces como docentes entonces de enseñar a nuestros hijos a relacionar lo que aprenden con la vida, hay desigualdades también. ¿Por qué? Porque no lo estoy preparando para la vida. Por eso yo reitero, hoy vivimos tiempos difíciles, pero tiempos para confirmar un concepto, para confirmar la necesidad de desarrollar en la familia la resiliencia. Eso que no nace con nosotros, sino que se forma a lo largo de la vida. Ese proceso que me permite resistir, saber que me puedo caer, pero me puedo levantar y puedo ser mejor. Y no olvida nunca que el éxito comienza cuando termina el fracaso. Si usted nunca ha fracasado y si usted nunca ha analizado la causa de un fracaso, jamás será una persona de éxito. Por lo tanto, ¿yo qué les propongo? Les propongo revisar la manera en que nosotros estamos formando esa habilidad de resiliencia en nuestros niños. Ejemplo muy concreto. Cuando en la mañana nos levantamos y los niños se tienen que vestir. Y nosotros, porque estamos apurados, lo vestimos. O cuando el niño se sienta con nosotros o un adolescente y nos cuenta un problema. Nosotros le decimos, no te preocupes, yo te lo resuelvo. No, yo creo que ahí es cuando comienza a crecerse esta habilidad de resiliencia, cuando nosotros le decimos, tú pudieras hacer esto o pudieras hacer esto. Las consecuencias de cada una de estas propuestas que te hago son estas. Tú eliges cuál es la que vas a poner a llevar adelante y por tanto asume las consecuencias. No olviden que la vida no es más que una toma de decisiones y saber asumir las consecuencias que trae. Por eso es que digo que hoy en estos tiempos difíciles el sentido común, la reflexión, el análisis tienen que estar presentes. No se puede tomar una sola decisión ni decir una frase incorrecta que lacere la conciencia emocional de quienes conviven con nosotros. Y no podemos tampoco olvidar que la conciencia emocional es aquella capacidad para tomar conciencia propia de cómo nos sentimos. Creo que hoy más que nunca se están desarrollando habilidades del investigador. Esa persona que observa a un niño y lo ve triste, lo ve sin apetito. También el niño siente. El niño no se está explicando qué está pasando, que no puede jugar con sus amigos, aunque sepa que allá afuera hay una pandemia. Yo creo que tenemos que crear un clima emocional donde el padre tenga tiempo y la madre para jugar con los niños. No hay mejor forma de enseñar a nuestros hijos que no sea a través de la actividad lúdica, incluyendo los adolescentes. Cuando yo soy capaz de lograr averiguar qué aprendió en el día y, por ejemplo, mi pequeño de primaria en primero o segundo grado está aprendiendo la figura geométrica. Y es cuando yo le digo a ellos, ven, acompáñenme que voy a poner mesa. Tráiganme todos los objetos que tengo sobre la mesa que sean redondos. Los que son triangulares. Y entonces yo estoy reforzando un contenido, sin embargo yo lo único que estoy haciendo es una actividad. O cuando estoy reforzando también la suma, la resta, la multiplicación y la división con un simple juego de mesa. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos, porque ahí es donde nosotros nos demostramos con nuestros hijos tal como son. Entonces me preguntaría, ¿cómo visualizamos ante esta definición en nuestras tareas como padres? Recuerden algo, que antes del confinamiento, como padres de familia, ¿qué hacíamos? Llegar y decía, bueno, lávate las manos, vamos rápido a hacer los deberes. Y cuando terminaban de hacer los deberes, para mí ya terminaba. Ahora no. Ahora yo tengo que saber como padre de familia que yo tengo que crear por la noche antes de acostarme, preparar las condiciones del área de trabajo de mis hijos. Después que yo tenga preparada el área de trabajo con su agua, con su dispositivo electrónico,
yo tengo que garantizar que mi hijo duerma las horas necesarias para que al día siguiente se levante complacido, satisfecho, sin mal humor. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que establecer horarios de vida que no se pueden desprender en estos tiempos, aunque no estemos presionados por la llegada ni el tráfico. Entonces, ¿a dónde vamos? El objetivo principal en estas circunstancias no es crear un ecosistema educativo robusto, sino más bien proporcionar el acceso temporal a una enseñanza. Por lo que no puedo perder de vista que esto es una manera diferente de aprender. Hemos tenido muchos casos de reclamaciones de padres de familia con el colegio porque suponen que no están aprendiendo lo que deben. Yo quiero hacerle un comentario, y ya esto quizás por la experiencia profesional y vista en muchos países, por ejemplo, como está pasando hoy en Costa Rica, que ha sido disposición del Ministerio de Educación, como está pasando en otros países que también lo han hecho, es que en etapas de emergencia se trabaja con núcleos básicos de aprendizaje, no se trabaja con toda la malla curricular. Se hace un análisis de cuáles son los contenidos que no se pueden dejar de dar porque son base para aprender los nuevos contenidos del año próximo. Y por eso ustedes van a ver en muchos casos que los contenidos son sencillos, porque estas son etapas de cosas sencillas pero profundas. Entonces, cuando yo estoy trabajando la suma, la resta y la multiplicación, pero yo estoy desarrollando una habilidad clave que es para qué me sirve para la vida práctica. Y entonces yo diría, bueno, a mí no me gustaban las matemáticas. ¿Por qué? Porque yo a la edad de 6, 7, 8 años no le veía la utilidad. Sin embargo, si hoy me dijeran, yo tendría que estudiar matemáticas más que nada. Y por eso entonces, en esta etapa, los contenidos básicos son la comunicación y el lenguaje y las matemáticas. Y miren, ustedes saben que hay en el medio de esto como asignatura clave, y no está en el plan de estudio, las emociones. El sentir, que motivar al niño para que quiera aprender, motivar al adolescente para que vea un futuro cercano, un futuro de luz que brilla y alumbra, y no siga pensando que se va a mantener en la oscuridad. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir? Quiero reiterar que estamos en presencia de una enseñanza remota de emergencia, que se identifica sobre todas las cosas, como pueden apreciar aquí, porque estamos en presencia de una educación que ha seleccionado núcleos básicos, que está utilizando la tecnología como vehículo, y esto es otro concepto que quiero trabajar, porque la escuela que viene va a ser así. La escuela no es una computadora. La computadora la escuela es mucho más que eso. Es un lugar de afecto, de cariño, es un lugar de motivaciones, es un lugar donde se llena el niño de esperanza y posibilidad. Entonces, imagínense ustedes que si nosotros, desde la perspectiva de querer que nuestros hijos aprendan más que antes, somos injustos porque estamos midiendo el resultado de sus guías de trabajo, sin embargo no estamos midiendo el esfuerzo que ellos están haciendo. Y entonces ahí es donde viene una pirámide invertida, donde va a cambiar el sistema evaluativo. Tiene necesariamente que cambiar, porque hoy estamos hablando que el contenido es el vehículo para desarrollar competencias, habilidades y desarrollo emocional. Entonces, ¿qué es lo más importante? El deseo de hacer y no el resultado de la nota de lo que hizo. La nota puede ser variada. Por eso nos hacemos varias preguntas. Hoy decimos, bueno, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué será significativo hoy en los planes de estudio? ¿Qué tenemos que evaluar? Y yo creo que estas son preguntas guías que le van a servir a los padres de familia para su comunicación con el docente que atiende a su hijo. Yo quiero saber cuáles son los temas más interesantes o más importantes que están aprendiendo mis hijos. Yo quiero saber qué se le va a evaluar y cómo se le va a evaluar, cuáles son los aspectos que yo tengo que tener presente. Y algo muy importante, padre de familia, que les recomiendo, no hagan las tareas por sus hijos.
El apoyo es emocional. Usted lo acompaña, usted lo ayuda, pero él tiene que ejecutar aunque cometa errores. Parta del punto de vista que estos son tiempos donde los errores son clave. ¿Qué le reiteraba anteriormente? Bueno, le reiteraba anteriormente que hoy se está trabajando por núcleos básicos de aprendizaje. Son núcleos que son un conjunto de saberes que son relevantes, significativos, que incorporados a las competencias constituyen el desarrollo de posibilidades cognitivas. Algo que tiene que estar claro en esta enseñanza remota de emergencia, tenemos que saber que nos apoyamos con el Internet, pero también que tenemos guías de trabajo, guías de estudio, que son muy válidas para estos tiempos. Ahora, vamos entonces a hacer un referente. Bueno, yo padre de familia no tengo conocimiento, no sé nada de lo que está aprendiendo mi hijo, aunque yo lo haya recibido en algún momento, pero entonces, ¿cómo lo voy a apoyar si eso a mí me crea un estado de desesperación muy grande? Sencillo, no te desesperes. La principal función es acompañar, no es saber y resolver. Aprovecha la oportunidad, puedes aprender con tu hijo. Por lo tanto, tienes que revisar los contenidos que él va a estudiar día con día. Y ahí cuando tú veas qué contenido van a estudiar, van a estudiar las células. Bien, en ciencias naturales. Muy bien. ¿De qué me sirve? ¿Cómo yo puedo aplicar este contenido para que el niño, cuando termine la clase, yo pueda hablar de ello, pero natural en el proceso de aplicación de experiencias para la vida? Por ejemplo, cuando el niño en ciencias naturales trabaja los seres vivos, y yo le digo, fíjate, tienes un problema, porque se dice que el cuidado de los seres vivos recibiste en la clase hoy. Mira tu mascota en el estado en que está. Yo creo que debemos aplicar esto. Y entonces después decimos, mira, hablaron de las plantas, ¿por qué no sembramos hoy una? Y empezamos la relación con la naturaleza. Usted no está profundizando en el contenido, usted está profundizando y es su misión en las habilidades para la vida, el que el niño le sea significativo su aprendizaje. Y entonces decimos, no podemos, y esto lo reitero, ver al docente como un enemigo. Estos son momentos de alianzas. Yo tengo que hacer una alianza porque ese es el docente que me tocó. Ese es el docente que yo elegí para mi hijo. Y por lo tanto ese docente está haciendo lo mejor posible. Y muchas veces docente que le tocó asumir el confinamiento sin ninguna preparación tecnológica. Sin embargo, su hijo no ha dejado de recibir clases. Su hijo no ha perdido el hábito de trabajo en clase. Por lo tanto, yo creo que la otra condición que sí ustedes pueden ayudar es transmitirle mucha seguridad a sus hijos, transmitirle mucha percepción del riesgo de la enfermedad. Y aquí me quiero detener. Me quiero detener porque podemos creernos que vamos a vivir la vida en confinamiento. Ya llegará el momento en que el confinamiento va a ir pasando. Ejemplo, como comentamos, ya hoy comenzaron los primeros vuelos a nuestro país, y yo me abrogo el derecho de decir nuestro país, ¿no? En caso de Guatemala, pero realmente he tenido muy buena acogida y ya llevo años acá. Por lo tanto, ¿qué yo veo con esto? Estamos pensando los padres, cómo el niño puede ser que vaya al colegio en la etapa de la semipresencialidad o la presencialidad y él sepa cuidar por sí mismo. Él sepa por qué tiene que lavarse las manos sistemáticamente, por qué no puede perder de traer la mascarilla, por qué tiene que tener el aislamiento aunque juegue con los niños. ¿Cómo se va a alimentar su hijo cuando llegue al colegio? Y entonces esas son respuestas que usted muy fácilmente, por sentido común, usted sin nivel profesional, usted se la puede hacer llegar a sus hijos. Por lo tanto, creo que esta es una etapa que, si bien hay palabras clave como la alianza, como el acompañamiento, también es la palabra clave de esta época, es la de indagar.
Todo lo que no sé no me puede dar pena, tengo que preguntarlo. ¿Y cómo lo pregunto? Me anticipo, porque converso. Yo creo que todos los padres de familia deben hablar como mínimo 2 veces por semana con su maestro. ¿Para qué? Para estar actualizados y para saber lo que nos puede, cómo podemos apoyar a nuestros hijos. El otro elemento que quiero hablarle es de la flexibilidad. Esa flexibilidad que muchas veces creemos que por eso perdemos el respeto de nuestros hijos. No, yo creo que no. Yo creo que el autoritarismo y la disciplina impuesta no lleva al respeto, lleva al miedo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Sean flexibles, califiquen más el intento y no la exactitud de la respuesta que dio. Hagan que su hijo reflexione mucho y cuando cometa un error, sencillo, siéntense, conversen con ellos. Fíjense que si son adolescentes, muchas veces cuando ustedes le preguntan, ¿por qué lo hiciste? Le dice, yo no sé. Ah, pero nosotros los padres de familia tenemos que saber, desde el punto de vista de la neurociencia, que el proceso de maduración del cerebro comienza en la base y la parte que más demora en madurar es la parte frontal del cerebro. Y es en la parte frontal del cerebro donde se decide la conducta. Y es entonces cuando podemos preguntarnos por qué en mucho o en la mayoría de los países, para no ser exacta, no ser responsable de los hechos hasta los 18 años. Ah, sencillo, porque biológicamente estaría sustentado que no es responsable de lo que hace. ¿Por qué? Porque hay un problema de proceso de madurez que va demorando. Y ese proceso de madurez que va a madurar se supone como una etapa que hasta los 18 años. Por eso es que un día su hijo hace muy bien la habitación, sin embargo, otro día que hace su hijo no la hace. Y le pregunta, ah, se me olvidó. ¿Por qué? Porque está en esa etapa de inestabilidad. Un día todo funciona bien y otro día mal. ¿Qué podemos hacer a eso? Sencillo, acompañarlo, ponerle la mano en el hombro y recordárselo, decirle qué puede hacer mejor para poder seguir con ese proceso de transformación que tiene lo biológico, lo psicológico y lo social. No perder de vista que cada uno de nosotros somos una unidad biopsicosocial totalmente diferente a la otra. Por lo tanto, ¿qué les recomiendo? Indaguen el estilo de aprendizaje de sus hijos. Averigüen cuál es la hora más fértil para su aprendizaje. Comprueben cuál de las inteligencias múltiples son las que él tiene más desarrolladas. Él es auditivo, para aprender necesita escuchar o no, necesita absoluto silencio y necesita más visualizar. Entonces, cuando usted maneja estas ideas, usted ahora le da tiempo a observar cómo aprende. A todos nosotros nadie nos preguntó cuál es la hora más fértil de aprendizaje. Sin embargo, cuando llegamos a la adultez, ¿qué nos sucede? Que la descubrimos y es cuando decimos, tengo que estudiar, pero yo de noche no quiero, estoy agotado. Yo voy a estudiar mejor en la madrugada. En absoluto silencio, me levanto temprano y ahí yo aprendo rápido. Colegas, es que eso es estilo de aprendizaje. Y eso es lo que no tenemos que nosotros imponerle a nuestros niños, sino observarlo y ver. Tu niño cuando regresa del colegio quiere jugar y no quiere hacer tarea. Y nosotros le imponemos la tarea porque queremos salir de eso. Sin embargo, yo creo que todos estos son componentes para meditar, para analizar y no perder de vista, por ejemplo, la comunicación con nuestros hijos. Hay que modificarla. Esta época no son épocas de reglamento, son épocas de reglamentos compartidos. Y es cuando usted llega y dice, vamos a sentarnos a conversar. Tengo 3 adolescentes en casa y tengo un niño pequeño. Yo no puedo poner el mismo reglamento para todos. Ni el mismo horario de sueño, ni el mismo horario de juego, nada de eso. Y es cuando me siento en la mesa y empiezo a negociar. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué vuelvo a utilizar como término? Yo hago alianzas con mis hijos. Y llego y digo, bueno, la hora de llegada a casa, ustedes pueden salir de noche, pero la hora de llegada es las 10 de la noche. Y salta uno de ellos y me dice, no, yo quisiera que fuera a las 11. Bueno, tú sabes que entre las 10 y las 11 te puede pasar esto y esto. Pero bien,
vamos a llegar a un acuerdo. Ni para ti ni para mí, a las 10:30 estás aquí. Ah, pero lo que pasa es que ese reglamento yo no se lo impuse. Ese está con mutuo acuerdo. Y entonces la comunicación varía, porque cuando él falla, comete errores en la hora de llegada, no lo cometió porque me faltó el respeto a mí, se lo faltó a él. Entonces el diálogo es al revés. Creo que estos son tiempos que tenemos que tener mucha meditación y sobre todo mucha creatividad. Nosotros tenemos que saber que no podemos medir a los aprendizajes en base a lo que nosotros aprendimos, ni cómo lo aprendimos. Estos son tiempos donde la etapa tradicional de la memoria, y no quiere decir que la memoria a corto, mediano y a largo plazo no hagan falta para el aprendizaje, sí hacen falta. Pero hoy más que todo estamos desarrollando habilidades de investigación, trabajo por proyectos, aprendizaje significativo, desarrollo de pensamiento crítico y creativo en los niños, adolescentes y jóvenes. Y por eso entonces por eso es que ustedes ven que sus hijos ahora son, como decimos muchas veces, en la época mía nadie respondía ni nadie hablaba cuando el mayor de la casa hablaba. Ah, sí, pero son otras épocas. ¿Por qué? Porque ahora ellos tienen muchos argumentos y no olviden, padres y madres de familia, que ellos tienen un papá y una mamá que lo que ellos le pregunten se lo van a responder. No importa que sea bueno o que sea malo. Y lo más triste es que ese papá y esa mamá, ustedes se lo pusieron al alcance cuando le compraron la computadora, cuando le compraron el teléfono y cuando le pusieron internet. Entonces, yo pongo en Google qué tipo de padre quisiera ser y realmente me sale la pregunta por ser moderado por el diálogo profesional que estamos llevando. Entonces, ¿de qué hablamos? Vamos a conversar de todo con nuestros hijos. Y otro concepto que muchas veces en algunas charlas me han preguntado, y yo quisiera dejarla clara, el ampliar la comunicación, el ser creativo, no es ser permisivo y yo no soy amiga de mis hijos. ¿Por qué? Porque los amigos no ponen límites y el padre y la madre de familia sí tiene que poner límites. Entonces, ahí está un hilo muy fino. Pero esa es la diferencia entre esa famosa frase que decimos muchas veces, nosotros tenemos muy buena comunicación, yo soy amigo de mi hijo. No, un momento. A los amigos se le aconseja y no se le pone límite, pero cuando usted ve a un hijo que requiere límite, hay que ponerse. Y entonces, esa es una diferencia que no nos puede faltar. Por eso es que les digo que no ser padres autoritarios. Y yo creo que en esta reflexión de este momento que estamos haciendo, estamos definiendo muy claro que no puedo ser autoritario, pero no puedo ser permisivo. Y hay veces que nosotros los padres de familia, cuando no llegamos, nos pasamos. Entonces, cuidado, no puede haber lástimas por medio, puede ser un niño enfermizo, puede ser un niño con determinadas limitaciones, pero lo más importante es su educación. Y entonces quiero llegar a otro bloque de análisis, ¿no? Y es cómo nos estamos preparando para el futuro. Estos son tiempos de que nos sorprendió el confinamiento, y como les dije al inicio, es una etapa que tengo que manejar muy bien la crisis, tengo que hacerme fuerte yo por dentro para sacar mi yo interior y ese yo interior poderlo llevar al equilibrio emocional de los demás, y esto se logra con mucha meditación, con ejercicio físico. Debemos hacer ejercicio como mínimo con nuestros hijos, media hora. Tenemos que tratar por todos los medios de hacer actividades lúdicas para que ellos también cambien de actividad y su ritmo pueda ser variado. Pero no puedo perder de vista que de esa etapa de confinamiento se va a salir, porque el sol sale todas las mañanas y se esconde todas las tardes, y sin embargo estamos seguros que vuelve, ¿no? Ahora, nuestros hijos, tenemos que hacerle una pregunta, y vuelvo a este término, percepción de riesgo. ¿Creerán nuestros hijos que porque están en casa están cuidados, pero cuando salgan?
Fíjense los niños de 9, 10 años que usted le pone la mascarilla y lo que tienden a hacer es bajársela y ponérsela cuando están en la calle. Observen ese detalle. Ese es un detalle que nos dice que él no sabe para qué se pone la mascarilla, ni por qué se pone la mascarilla. Yo creo que esa es una de las acciones que los padres de familia hoy deben estar haciendo. Y algo muy importante, usted tiene que ir ensayando en su casa lo que va a suceder a la vuelta de la esquina cuando salgamos del confinamiento. Hay que desarrollar hábitos. Hay que lavarse las manos sistemáticamente, pero nosotros tenemos que estar en un proceso de observación. Te paraste de tu puesto de estudio, correcto, ve y lávate las manos que vas a merendar. No terminaste, lávate las manos. Y entonces ese hábito tengo que mantenerlo. El no tocarse los ojos, el no tocarse la boca, no tocarse la nariz, pero sobre todas las cosas, padre de familia, lo más importante es que sepan por qué lo hacen, no solo quedarme en el plano de decirle que tienen que hacerlo, sino cuando nosotros no estemos, ellos no lo van a hacer. Y yo creo que hay que irlos preparando para hacer simulacros de cómo va a ser el colegio, porque lo puede sorprender. Ellos están locos porque llega un recreo en el colegio, un receso. ¿Y es para qué? Para jugar. Y ahora hay que hacer receso. Van a haber recreos en el colegio, pero van a hacer recreos con distanciamiento social. ¿Saben ellos lo que es esto y por qué? ¿Por qué no puedo abrazar a un amigo que hace tiempo que no veo? Entonces, yo les recomiendo, el Zoom no solamente va a estar previsto, las videollamadas, provoquen ustedes llamadas con sus amigos de al aula, para que ellos no tengan esa ansiedad por abrazar, por acercamiento, sino que lo vayan teniendo como algo natural. Yo creo que hay que hablar de este tema. Hay ya colegios que están mandando encuestas a los padres de familia de cómo quisieran que fuera el retorno. Hay muchos ejemplos de países. Para mí es llamativo lo que está haciendo Uruguay. Uruguay abrió, pero de una forma muy ordenada, sobre todo de la zona rural a la zona de la ciudad, y esto ha permitido que no ha tenido que cerrar nuevamente. Yo creo que esto hay que hablarlo con el director del colegio y saber también cómo se va a preparar el colegio para esa realidad. Y una cosa que tienen que tener presente, que se van a modificar los horarios del día de clase. Y padres de familia, no agobiarnos, no desesperarnos. Hay que prever. Yo creo que prever es de inteligente. Cuando usted tiene una buena comunicación con el colegio, ¿qué va a suceder? Que usted va a empezar a ordenar su vida personal y va a ir ensayando esos horarios para crearlo y convertirlo en costumbres de vida. Es decir, no podemos esperar que digan que van a abrir, porque nos van a sorprender igual que hubo confinamiento cuando digan al día siguiente que hay apertura, y los niños no están preparados para eso. Vuelvo a traer a conversación la palabra que dije al inicio, en uno de los bloques de trabajo, y es la resiliencia. Tenemos que preparar para ser resistentes a los cambios. Nosotros tenemos que saber que si un regreso a la normalidad significa actuar como si nunca hubiese existido una pandemia, no creo que eso pueda suceder. Yo creo que tenemos que estar conscientes que la vacuna puede demorar, que es lo que nos va a hacer inmunes, que si no hay vacuna momentánea, tenemos que seguir la vida en el plano económico, en el plano social, pero donde la responsabilidad va a ser individual. Y entonces esa responsabilidad individual tenemos que tratar de que sin que sea traumático, que nuestros hijos sepan que eso es una realidad. Otro tema, yo diría, y me gusta mucho Lama cuando dice, si creemos que en nuestra capacidad de hacer cambios, y no solo de pensarlo, sino de pasar a la acción, veremos cómo empiezan a surgir nuevos horizontes. Creo que los nuevos horizontes, los cambios que nos dará la oportunidad precisamente para renovarnos y crecer emocionalmente. Yo les diría que en la charla que hemos
compartido hoy y que con mucho gusto podemos repetir, reiterar, analizar otros puntos de vista. Yo creo que en la vida tenemos que tener claro que no es una vida que es blanco y negro. Ni yo tengo la razón, ni ustedes tienen la razón. Hay una razón compartida. Y no olviden que cada familia tiene sus propias características, tiene su propio entorno. Y lo que tenemos que descubrir muy bien, cuál es mi entorno, cuál es mi problema, cuáles son mis virtudes. Y aprovechar esto para poder tener un equilibrio emocional adecuado. Yo, si les fuera a definir como resumen ideal a estas ideas que quiero decir, bueno, primero, prepararnos emocionalmente, recordar sentido común, reflexión, análisis, meditación y confiar en su yo interior. Ese es mi primer bloque de ideas que quiero dejar claro como cuestión, aún sin entrar nuestros niños. Recuerden que hay una frase muy verdadera: nadie da lo que no tiene. No quiere que sus hijos sean equilibrados cuando usted no lo es. Por lo tanto, primero usted tiene que llenarse de esa paz interior, tener equilibrio emocional, repetirse muchas veces: yo sí puedo. Yo soy una persona que soy capaz de multiplicar mis esfuerzos para con mi familia. Bien, fíjense que esto es una crisis que nos está dirigiendo políticas de salud, y todo el mundo está cumpliendo políticas de salud, pero nadie se ha puesto a pensar cuáles son las políticas internas de mi hogar, de mi empresa, de mi colegio, y siempre lo digo, vamos a pensar debían haber políticas educativas bien definidas para el presente y para el futuro, y sobre todo que mediara ese equilibrio para que no vuelva a haber sorpresas como hubo ahora. Yo le digo a los padres de familia y le digo también a los colegios, ¿por qué no estamos haciendo un portafolio de experiencia de lo que ha sucedido durante la pandemia? Porque eso va a hacer quedarnos ahí y no pensemos que esta va a ser la última. Pueden aparecer nuevos brotes y entonces decir, espérate que a mí lo que me salió bien cuando yo trabajé con mis hijos en casa fue esto, me dio éxito. Y entonces, ¿qué yo puedo hacer? Replantearme la idea, no me vuelve a sorprender. Entonces, creo que ese es el segundo bloque de ideas. Es decir, les recomiendo prepararse, ser aliados del colegio, aliados de los docentes, y no se preocupen porque ustedes no sepan dar matemática, no sepan dar lenguaje, no sepan dar ciencias naturales. Ustedes tienen experiencias acumuladas de la vida, y ustedes lo que van a hacer es relacionar ese contenido que el niño tuvo y ustedes van a apoyarlo en las habilidades para la vida y lo van a relacionar con la vida práctica. Eso nadie lo puede hacer mejor que ustedes. Por lo tanto, ese es mi segundo bloque o conclusión de ideas. La tercer bloque o tercera conclusión de ideas a las que quiero llegar es que piensen que no vamos a estar en confinamiento toda la vida. Tenemos que prepararnos para la posible apertura. ¿Y cómo nos preparamos? Primero, con percepción de riesgo, preparando a nuestros hijos, creando escenarios reales en el hogar que me den posibilidades a que ellos sepan cómo actuar ante cada situación. Entonces, no seguir dando órdenes, sino compartiendo, argumentando, analizando los por qué les digo cada cosa. Yo creo que un padre de familia en estos tiempos se va a renovar. Si crece emocionalmente, justamente va a lograr esa paz interior que es imprescindible y se puede conseguir con ella la paz mundial. Yo digo que nosotros en el hogar podemos diseñar la sociedad que queremos. Y si yo no diseño la sociedad que quiero en mi hogar, ¿cómo voy a suponer que voy a participar en una sociedad mejor? Yo creo que eso es otra reflexión a la que le quiero dejar y creo que es momento para reflexionar, para analizar, para dar las gracias todos los días a Dios porque amaneció, porque tenemos una bella familia
y porque tenemos organizaciones como Educando a Nuestro País que se ocupa, se preocupa y nos acompaña en el crecimiento profesional. Muchas gracias. No, doctora, pues el agradecimiento es de todos nosotros porque realmente pues yo soy padre de familia y seguramente muchas de las personas que están aquí pasan por esa desesperación de que no encontramos a veces la fórmula de poderlo hacer. Si bien es cierto, nuestro país tiene limitantes en la parte del sistema educativo y existe un miedo de los padres de familia en ese regreso a clases, como usted bien lo mencionaba, en el abrazo, en que el prestar un borrador, un crayón, en la refacción compartida, como lo tuvimos nosotros cuando fuimos niños, de que dábamos un pedacito de pan por un pedacito de manzana, o una botanita, o el trago de un jugo. Y seguramente pues hay que tomar medidas y la parte de protocolos especiales en la parte de los colegios o en los centros educativos, porque yo creo que tiene que ser a todo nivel. En la parte de la educación privada pues tiene más alcance económico de poderlo implementar. Una parte sensible es la parte pública, que seguramente el tiempo de implementación va a ser más largo cuando traigamos una educación fallida, con muchos esfuerzos aleatorios, pero no sumados hacia un objetivo. Ahorita, con este nuevo escenario educativo, vamos a ver lo que encontramos. Dentro de las partes muy lindas que usted nos ha expuesto, hoy aprendí que es cierto lo que usted dice, que hoy sabemos más de nosotros y de la gente que nos rodea. Increíblemente, hoy sabemos más los gustos de alguien, somos más reflectivos en lo que nuestras personas y nuestra familia que nos acompañan el día a día, sabemos cuánta sal o cuánta azúcar más es en algún alimento, sabemos si tienen pesadillas y compartimos los sueños. Y toda esa parte viene siendo sacarle lo mejor, como yo siempre he dicho, tenemos que sacarle lo mejor a esto, porque de una u otra manera tenemos que seguir siendo valientes. Muchos padres de familia podemos caer en la desesperación por muchas cosas, y eso lo mezclamos con nuestros hijos en esa falta de acompañamiento educativo que usted también dice que yo le apuesto y le apoyo, porque ahora a mí me hacen invitación, pues yo nunca tuve el acceso a llegar a la universidad. Mis hijos, los dos grandes, pues ya son universitarios, y ahí los veo con un estrés terrible en su computadora, haciendo esto, haciendo lo otro, pero me voy a tomar el tiempo de poder ver los formatos educativos que están trabajando para poderme involucrar y darles el acompañamiento desde esa madurez que usted dice, porque si no lo sabemos, pues lo vamos a aprender, y eso realmente me motiva bastante para poderlo hacer. Una parte importante para poder, los últimos minutos, doctora, es importante que todos los que nos acompañan hoy, en un momentito, en unos segundos, les va a aparecer en su pantalla para que nos puedan llenar sus datos y así mandarles el diploma de participación que con mucho amor, gracias a nuestro patrocinador PAC, que ahora ya tenemos patrocinio porque no lo estábamos haciendo con esa finalidad, pero se están sumando porque las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo con amor, y ese es el sentido de estos webinars. Entonces, por favor, para que ustedes puedan llenarlo y después no tengan problema de que no lo recibieron. Este creo que es nuestro séptimo webinar, o sexto webinar. Realmente rompemos las expectativas, doctora, en cada uno de los webinars con la gente que nos acompaña. Este tema fue precioso, desde su óptica, desde esa experiencia tan linda en la educación, porque somos amantes de la educación. Eso nos queda claro. Creemos en una mejor educación y creemos que hay que fortalecerla. Y no es responsabilidad solo del Estado, sino de cada uno de nosotros desde la óptica individual para que podamos dar el acompañamiento necesario. De mi parte, doctora, yo le agradezco grande y enormemente su tiempo, porque sé que su agenda es limitada y complicada, y le invito aquí públicamente a que se sume a Educando Mi País, porque gente como usted necesitamos para poder seguir empoderando la educación de nuestra gente más necesitada, que todos los días sufrimos por ellos, porque no tienen ni siquiera la tecnología que podemos tener en otras áreas del país para poder continuar en ese desarrollo individual que necesitan por medio de la educación. Así que yo le doy las gracias en nombre de todos los que estamos aquí, en nombre de esta tribuna Educando Mi País,
y esperamos poder seguir desarrollando temas con usted, porque seguramente se quedan muchas dudas, en las personas se quedan muchas dudas, y es importante que tengamos esta parte abierta para que ellos sepan, y ellas también, porque le voy a dar un dato importante. A pesar del tema de este triángulo de alianza, hay bastantes hombres conectados. Regularmente en estos temas son más mamás las que se conectan porque están en el día a día. Así que a todos los que están aquí conectados, por alguna razón, por diferentes razones, por una sola explicación o por varias explicaciones, los felicito por ser valientes. Tanto a las madres solteras como a los padres solteros, los felicito porque son valientes, porque seguramente tenemos muchos, por ese cuidado y ese acompañamiento que le podemos dar a nuestros hijos, porque nuestros hijos al final son todo, y son la huella de lo que nosotros vayamos a poderles inculcar para dejar un mejor futuro para ellos. Así que, doctora, en nombre de Educando Mi País, desde este escritorio humilde para usted, muchas gracias desde nuestro corazón, y esperamos poderla ver pronto, más adelante. Muchas gracias a usted, a todos los que han participado, y su palabra se hace realidad porque yo creo que es una disposición de todo aquel que es maestro ser un evangelio vivo. Y como evangelio vivo me sumo a este proyecto con un deseo extraordinario. Pueden contar conmigo y estaría a la orden siempre. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Ahí la vamos a estar llamando y molestando entonces, porque aquí en la educación somos 24/7. Que todos estén muy bien, la mejor de las noches de este viernes y un excelente y bendecido fin de semana, y acompañemos a nuestros hijos porque son nuestro futuro y serán los que en algún momento rijan el futuro continuo de este país. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Sí, estuvo, pero a la mierda todas las felicitaciones. Ay, este cubito me